Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de este primer programa de octubre. Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo de rápido. Estamos ya en este segundo día de octubre, primer programa de este mes, así que estamos muy contentos de estar con ustedes como siempre todos los domingos en vivo aquí en 3030. Esta noche aquí mi distinguido invitado sobre un tema de tremenda controversia, no solo nacional, sino que tuvo trascendencia internacional, es el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, el abogado Rolando Argueta. Abogado, gracias por estar aquí. Un saludo, licenciado Melgar, un saludo a la población también, gracias por invitarme. Obviamente uno de los temas más importantes, si no quizás el más importante de esta noche con el abogado Argueta, tiene que ver con el expediente extraviado, entiendo que es el expediente original del caso de Berta Cáceres, el extravío de ese expediente original, ¿cómo se produjo? Eso nos va a llevar a impunidad en el caso de Berta Cáceres. Hay 6 personas detenidas en este momento sobre ese particular, sobre ese caso, sobre ese asesinato ocurrido en marzo de este año. Sobre eso vamos a hablar y por supuesto si hay o no responsabilidad en la persona, una magistrada de la Corte de Apelaciones que llevó ese expediente a su casa y la interceptaron, le robaron el vehículo que por cierto no ha aparecido hasta el momento. Ya vamos a hablar sobre ese particular. Antes, la noticia internacional que le está dando vuelta al mundo en este momento está en Colombia. ¿Por qué? Porque en Colombia ganó el no. El presidente Santos de Colombia y la FARC, la guerrilla más antigua del mundo, firmaron un acuerdo de paz. Lo sometieron a un referéndum. Y Colombia dice no al acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC. Así que fue un tremendo golpe. Frente incluso a todo pronóstico, el no superó al sí en el plebiscito de Colombia. La opción contraria a los acuerdos de paz alcanzados entre el gobierno y la FARC se impuso por una diferencia de poco más de 60,000 votos. 50.23% de los votantes no aceptó las concesiones y votó por el no, y un 49.76% dijo que sí. El presidente Juan Manuel Santos perdió hoy el control político de esa situación. La derrota frente a su gran apuesta por la paz le deja seriamente herido para los próximos 2 años de gobierno que le quedan. La población no entendió o entendió demasiado bien lo que había en juego en el plebiscito. La idea de intercambiar impunidad por abandono de las armas fue desterrada. Los colombianos quieren paz, pero no a cualquier precio. 50.23% de los votantes dijo no al acuerdo de paz, 49.76% ha dicho que sí, menos de un 1%. La diferencia son aproximadamente 60,000 votos. El alcance de esta decisión coloca a Colombia en una situación en extremo delicada. El país está partido prácticamente en dos. Las FARC, la guerrilla colombiana, tendrá que decidir ahora si sigue negociando la paz, como lo ha dicho hace algunos días, o vuelven a las montañas. La senda del desarme, la reconciliación y el principio del fin de la violencia guerrilla, de la violencia guerrillera del grupo armado más antiguo del continente, está en estos momentos en veremos. Si van a continuar negociando la paz, si van a continuar en la senda del desarme, de la reconciliación y del fin de la violencia, o si vuelven a la montaña. Así que Colombia en este momento partida en dos. Ganó el no en el plebiscito para evaluar el acuerdo de paz firmado entre el presidente de Colombia y la guerrilla colombiana. Esa es la noticia internacional de última hora. Señor presidente, bueno, usted mejor que nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó. Todos nos hemos sorprendido, preocupado, en un hecho que el mundo ha visto como un golpe más a la credibilidad del Poder Judicial.
como una sonada de impunidad en relación al caso de Berta Cáceres, una impunidad más en un caso emblemático por parte de los operadores de justicia, en este caso específico del Poder Judicial. Quiero que por favor, que con absoluta sinceridad, como la que le ha caracterizado a usted cuando ha venido aquí al programa, nos diga por favor exactamente qué fue lo que ocurrió con el expediente original del asesinato de Berta Cáceres. Sí, muchas gracias. Yo también fui sorprendido cuando al día siguiente, en horas de la mañana, ¿Qué día, la perdón? Corte de Apelaciones. ¿Qué día, perdón? Eso fue el día jueves anterior. El día jueves anterior. ¿El jueves en la noche? En ¿O el jueves la mañana, en la mañana? Me fui abordado por... ¿Este jueves qué ha pasado? Este jueves que ¿Por ha la pasado, mañana? por la mañana, ¿A sí, qué hora fue alrededor de abordado? las 8 de la mañana. ¿En su oficina? En mi oficina recibí una llamada telefónica de la presidenta de la Corte de Apelaciones Penal diciéndome que le urgía hablar conmigo porque tenía una situación muy delicada. A los 15 o 20 minutos la recibí en mi oficina y también iba la magistrada María Luisa Ramos. Y allí, de manera personal, el jueves anterior, alrededor de las 8:40, 8:50 de la mañana, fui notificado de la situación que, dicho sea de paso, lamentamos mucho como Poder Judicial y no vamos a intentar justificar, solo establecer la verdad sobre esa situación. Del extravío del expediente contentivo de las diligencias originales en el caso en perjuicio de la ambientalista y líder nacional Berta Cáceres. Fuimos informados por parte de las magistradas de la Corte de Apelaciones de que el día anterior, es decir, el miércoles 28 creo que fue, en horas de la tarde, entre 5:30 y 6 de la tarde, la magistrada conduciendo sola su vehículo fue interrumpida en su tránsito en las inmediaciones de la colonia Umuya de esta ciudad capital por alrededor de 4 sujetos que la encañonaron, hicieron que detuviera su marcha, se bajaron del vehículo, hicieron que ella se bajara y le dijeron que ocupaban el vehículo. Ante esa situación, la magistrada obviamente optó por bajarse y los delincuentes se llevaron el vehículo, un carro tipo Honda Civic Turismo que ella conducía, y en donde en el baúl del mismo, según ella misma nos informó, llevaba el expediente de la señora Berta Cáceres. Expediente original. El original, así es. Recordemos que en este caso el Ministerio Público presentó hace algunos meses un requerimiento fiscal contra 6 personas, si mal no recuerdo, pero en inicio solo fueron detenidas parte de esas 6 personas y otras andaban prófugas. A los días se detuvo a otra persona, pero al día de hoy continúa una última persona dentro de esas 6 con orden de captura, la cual no ha sido habida hasta la fecha. Eso, al tenor de lo que establece la legislación, da pie para que cuando concurra una acción de recurso de apelación, en ese momento las diligencias originales se vayan para la Corte de Apelaciones en el marco del conocimiento de ese recurso y hay que sacar testimonio, le llamamos nosotros, es decir, hay que sacar copias certificadas de la totalidad de las diligencias en relación a las diligencias contra la persona que no ha sido habida, es decir, la persona que tiene la orden de captura. Y fue por esa razón que el Juzgado de Jurisdicción Nacional, con sede en esta ciudad capital, sacó testimonio o copia certificada íntegra de esas diligencias y que constaban en la secretaría de ese órgano judicial. O sea que hay una copia certificada con lo mismo que contenía el expediente original. Con exactamente lo mismo, desde el folio 1, que es la presentación del requerimiento fiscal, hasta la última de las actuaciones que se hicieron antes de que el Juzgado de Jurisdicción Nacional remitiera las diligencias a la Corte de Apelaciones. ¿Por qué si el asalto, porque aparentemente lo que querían era robarle el carro, porque a ella no le hicieron nada? Así es. Ni se la llevaron con todo el vehículo. Tampoco. Solo la interceptaron, la bajaron del automóvil y se llevaron el carro. Así es. ¿Por qué si eso ocurrió el miércoles entre 5 y 6 de la tarde, por qué le avisaron a usted hasta el día siguiente? Sabiendo la magistrada María Luisa Ramos de la Corte de Apelaciones lo que llevaba en el baúl de ese carro. Yo sí conversaba con ella y le decía mi punto de vista. Y también se lo decía a los periodistas que me abordaron el día viernes anterior al tomar nota de este tema.
que ese había sido un acto en donde ella, el hecho de llevarse ese expediente tan delicado, tan importante para la justicia nacional, había sido un acto al menos en donde concurrió negligencia o concurrió de alguna manera irresponsabilidad de su parte, en el sentido de no poder entender a ese momento o tener el alcance de comprender la importancia del expediente y el riesgo que se asumía con llevarlo a la casa a estudiarlo. Porque yo sí creo, licenciado Melgar, que hay que dejar sumamente establecido que no tenemos ningún indicio, ninguna prueba, al menos hasta el día de hoy, que la magistrada María Luisa Ramos haya actuado de manera dolosa o que haya actuado de manera malintencionada en el hecho de haberse llevado ese expediente de la Corte Suprema de Justicia a su casa con el propósito de estudiarlo. Lamentamos la práctica que de antaño o desde antaño y hasta el día de hoy se hace en los juzgados por parte de algunos jueces y magistrados de llevarse los expedientes a sus casas, pero yo también lo decía el viernes, hay que, sin el ánimo de justificar, entender que los jueces lo hacen en la inmensa mayoría de los casos para propiciar una contribución a la justicia y hacer el canje del horario que a ellos les corresponde para descansar en lugar de estar con su familia, ellos están a veces en sus casas leyendo o estudiando los expedientes para avanzar en el proceso de emisión de las sentencias. O sea que el hecho que ella haya sacado del tribunal, de las instalaciones del Poder Judicial, este expediente, ¿es delito o no es delito? Nosotros debemos de establecer ambas cosas y llegar a una conclusión. En el caso de los procedimientos internos de la Corte Suprema de Justicia... Independientemente que, como usted ha dicho, desde antaño se tiene eso, ya que aquí la costumbre ha hecho ley. Así es. ¿Pero es delito o no es delito? Indistintamente eso. Mire, existe un delito ya en materia penal en el código que al respecto regula este tipo de conductas, que establece o que se llama sustracción de documentos públicos o privados de una entidad judicial. Antes que me dé su opinión, quiero que escuche estas opiniones y que hacen referencia a ese artículo del Código Penal al cual usted ha mencionado en este momento. Atención. López Long. ¿Por qué no hace el cumplimiento? El presidente de la Corte Suprema de Justicia evitó pronunciarse sobre la culpabilidad o no de la magistrada María Luisa Ramos, quien extravió el expediente sobre el caso del crimen de Berta Cáceres. En cuanto a si la magistrada incurrió o no en un delito, en realidad yo debo ser honesto, sincero, no me corresponde, y más en esta fase en que estamos por el tiempo, decidir esa situación. Habría que ingresar al tema de si ella incurrió simplemente en una negligencia que nos conduciría a decir que actuó culposamente, o si la conducta de ella al transportar ese expediente de la corte a su casa va más allá de una negligencia y entra al campo doloso. Eso no me corresponde a mí determinarlo. Además sería dar una opinión en ese sentido sería prejuiciar una conducta que yo no estoy en la capacidad de calificar en este momento. Pero este experto en derecho penal considera que es probable que se haya cometido un delito. Usurpación de documentos, en este caso, porque es tomar un documento del cual no está autorizado y ya el motivo por el cual yo no lo tenga, ya sea por la pérdida o el extravío, no tenía por qué tenerse ese documento fuera de la custodia del secretario de la sala. El artículo 358A del Código Penal establece que quien sustraiga, oculte, destruya o inutilice registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público, de otra persona en interés del servicio público u objetos destinados a servir de prueba ante autoridad competente, se sancionará con reclusión de 3 a 6 años. Este abogado penalista coincide con ese criterio. Obviamente, aquí hay que entender que, como lo establece el código, si hubo intención dolosa de cometer, de destruir o que se diera la destrucción del expediente, pero siempre es responsabilidad penal, es la comisión de un delito. Este profesional del derecho responsabiliza del caso a la propia institucionalidad. Una completa irresponsabilidad del Poder Judicial, porque si este juez se lo llevó para trabajar a su casa, eso es una irresponsabilidad del Poder Judicial que no tiene todos los mecanismos para darle las garantías para que todos los jueces puedan trabajar en todos los casos y no estén sobrecargados.
Pero desde hoy esa práctica de sacar expedientes de la sede judicial pasó a la historia. Con esta experiencia, desagradable por cierto, y que no aplaudimos de ninguna manera del extravío del expediente, nos orilla a nosotros a instruir a nivel nacional a todos los jueces y magistrados de Honduras para que el traslado del expediente de la sede judicial a las casas o a otro lugar ajeno a la sede judicial no vuelva a ocurrir en ninguna circunstancia, so pena no solo de una responsabilidad administrativa, sino que también de una responsabilidad penal por parte de quien lo haga. La investigación para determinar la responsabilidad en que incurrió la magistrada Ramos será llevada a cabo por la Inspectoría de Tribunales. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. Señor presidente, usted el viernes decía que no quería calificar lo que había ocurrido. Esta noche usted nos ha dicho ahí hubo negligencia y también hubo irresponsabilidad. Sí, y le decía, la investigación respecto de la conducta de la magistrada Ramos debe de ir orientada en dos aspectos, en el aspecto disciplinario administrativo y en el aspecto penal. En el aspecto disciplinario administrativo corresponde a los canales de Inspectoría de Tribunales del Poder Judicial la indagación sobre ese apartado. Ya hemos girado la misma semana de esta situación, es decir, el viernes anterior, la instrucción necesaria de parte de la Presidencia del Poder Judicial a la Inspectoría de Tribunales para que indague acerca del extravío de ese expediente, identifique a responsables, señale sanciones probables de que se le deba aplicar a los responsables y luego se deba tomar la decisión correspondiente. En el aspecto penal ya tenemos la indagación por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, por parte del Ministerio Público, que se encargará no solo del tema del robo del vehículo en donde iba el expediente, sino también de cualquier otra responsabilidad en que pudiesen haber incurrido las personas involucradas en el tema. Por cierto que el carro de la magistrada 4 días después, fue el miércoles en la noche, jueves, viernes, sábado, domingo, no ha aparecido. No ha aparecido. Hace unos 30 minutos yo indagaba la última vez sobre el resultado de las indagaciones policiales, de los operativos materiales para dar con el paradero del vehículo, y me informaban que todavía no hay indicios concretos, solamente que aparentemente el vehículo no ha salido de Tegucigalpa, que se tiene alguna información preliminar de esa situación y de que se continúa en la búsqueda del mismo con el objeto de identificar el lugar donde se encuentra, qué persona lo tiene y verificar si aún existe el expediente que se ha extraviado en el mismo. ¿A quién le va a tocar determinar si hubo o no delito o falta administrativa? Delito al Ministerio Público, falta administrativa a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuándo tendremos esos resultados en el caso de la Corte? La falta administrativa yo calcularía que en alrededor de unas 3 a 4 semanas máximo, por los plazos que hay que respetar de acuerdo al reglamento de la ley de la carrera judicial, se desplieguen en torno a esa indagación. En el tema penal será el Ministerio Público quien indague sobre ese tema. Quiero mostrar el resultado que tuvimos en una encuesta que se realizó a través de las redes sociales en el noticiero hoy mismo. Mientras me la listan, por favor, quiero preguntarle, ella, bueno, ya está ahí. La pregunta era el viernes, ¿qué debe hacer el Poder Judicial con la magistrada a quien le robaron el expediente de Berta Cáceres? Una sanción administrativa, 12% de los participantes en la muestra, en la encuesta, despedirla un 17% y ponerla a la orden del Ministerio Público un 71%. ¿Qué opina, señor presidente? Sí, así es. La gente me parece que está bastante acertada en las decisiones. Las 3 situaciones planteadas en la interrogante son aspectos a tomar en cuenta en cuanto al desarrollo de este proceso respecto de la magistrada Ramos, que yo sí quiero aprovechar estos canales que lo mira toda la población para decir, y también se lo decía la magistrada Ramos, que vale mucho, me parece a mí, el hecho de que ella, doña María Luisa Ramos, magistrada de la Corte de Apelaciones, es una magistrada y de eso podrán dar fe, diría yo, la totalidad o casi totalidad de los miembros del Poder Judicial, que tiene un recorrido importante de manera positiva. ¿Cuántos años tiene la magistrada María Luisa Ramos de trabajar en el Poder Judicial? Ella está de una vida trabajando en el Poder Judicial, alrededor de unos 25 a 30 años, creo yo. Que tiene un récord. Y tiene un récord intachable, diría yo, en su comportamiento, no solo en su comportamiento profesional o laboral, sino también en su comportamiento personal en el Poder Judicial.
¿verdad? Así es de que, pero Sí, es decir, yo no quiero que se sienta que aquí queremos hacer escarnio en la situación, ni de la magistrada, que yo no conozco. Sí. Pero usted tiene la información y la autoridad como para decirnos el expediente que tiene la magistrada. Y yo en este caso quiero pues que se vean las dos caras de la moneda. La magistrada, Por usted me dice que supuesto. tiene 25 años de trabajar ahí y tiene un récord intachable. Así es. Pero ese récord intachable que ella pudiese tener no obstaculiza el desarrollo de una iniciación del expediente disciplinario administrativo para llegar a una conclusión por parte de Inspectoría de Tribunales. Y mientras llegue a esa conclusión de Inspectoría de Tribunales, si hay falta administrativa o no, que usted me dijo que puede tomar entre 3 y 4 semanas, ¿usted la va a suspender o ella se va a mantener en el puesto, en el cargo? Para suspenderla nosotros tenemos que hacer acopio y respeto de ciertas garantías que ya la Constitución de la República establece, como el debido proceso, el derecho de defensa y el estado de inocencia. Nosotros bajo ningún aspecto, por grave que pudiese parecer o presuntamente parecer un hecho, no podemos, sin tener ningún sustento legal, ya sea a través de un dictamen de inspectoría, del Ministerio Público o de otra entidad estatal, tomar una decisión que lleva como consecuencia la lesión de los derechos fundamentales de ella, no obstante que ya hemos conocido cuáles son en su mayoría los detalles que rodean esta circunstancia y serán las deducciones o los expedientes disciplinarios que lo ratificarán No o desvirtuarán. no concurre en este momento entonces la suspensión. No hay elementos para suspenderla, la ley no exige ni impone la obligación de suspenderla a priori, es decir, debe de entablarse un juicio sumario y previo antes de tomar una decisión. Y ese juicio depende del resultado de la investigación de Inspectoría de Tribunales. Así es, por supuesto que... Sí, ¿ahí qué puede resolver Inspectoría de Tribunales? ¿Que se cometió falta administrativa o no? ¿Nada Exactamente, más? sí. Nada más. Son esas dos cosas. Nada más, básicamente. Y en ¿Sí el se ca- cometió y- o no se cometió y una en el falta caso de administrativa? que Y en el dado caso que dijera que sí. Determine preliminarmente, la misma Inspectoría de Tribunales establece cuáles son las acciones de levedad menos grave o grave que pudo haber cometido y cuáles son las probables sanciones para esas acciones. ¿Usted lo califica como una negligencia y una irresponsabilidad? Sí, podría ser una negligencia y una irresponsabilidad de parte de ella el hecho de haberse llevado un expediente tan importante a la casa de habitación. Me llamó la atención que usted dijo que el extravío de ese expediente original del caso de Berta Cáceres era una cuestión casi intrascendente. Me chocó cuando dijo eso. Vamos a un corte comercial y quiero que me lo explique, por favor, cuando regresemos. Muy bien. Ya volvemos. Noticieros Hoy Mismo, líderes en redes sociales. Transmitimos las noticias en tiempo real, en el mismo instante que ocurren en cualquier parte del mundo, a cualquier hora y cualquier día sobre cualquier tema. Noticias exclusivas y primicias informativas con la inmediatez y veracidad que usted exige de un medio serio, profesional y creíble. Debates, controversias, encuestas, con libertad absoluta y total para que usted opine sobre los temas que más le interesan y que su voz sea escuchada por quienes tienen que escucharla, porque atendiendo sus denuncias, asumimos el compromiso de pasar de las redes a los hechos. Somos líderes con el primer noticiero digital en Honduras y nuestra variada información va dirigida a nuestros usuarios de todas las edades y todos los gustos. Y que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Así que estamos para servirles 24/7. Noticieros Hoy Mismo, líderes en redes sociales. El viernes, abogado, que usted salió a los medios a hablar sobre este tema, me llamó la atención una frase que usted dijo. El robo del expediente original del caso de Berta Cáceres es casi intrascendente. Para serle sincero, cuando escuché me golpeó. ¿Por qué le restó importancia a usted y por qué dijo que era casi intrascendente el robo del expediente original de Berta Cáceres si tenemos comunicado de la MASI, comunicado de la universidad? Entiendo que a nivel internacional esto causó gran revuelo, molestia e indignación. Y cualquiera diría, para el presidente de la Corte Suprema de Justicia fue algo casi intrascendente. Nosotros el viernes anterior que emitimos esa frase, cuando se nos preguntó por uno de los medios de comunicación qué significaba la pérdida del expediente con sus originales, en efecto dijimos que era casi intrascendente, pero queremos y lo dejamos establecido en ese momento y ahora todavía más. El hecho de que
sea casi intrascendente para el Poder Judicial es estrictamente desde el punto de vista procesal. Eso significa que casi intrascendente porque nosotros en el Juzgado de Jurisdicción Nacional tenemos unas actuaciones íntegras, totales, certificadas, que son fiel reproducción de su original. A eso nos referimos el viernes y nos seguimos refiriendo ahora cuando calificamos el hecho del extravío del expediente de casi intrascendente desde el punto de vista procesal. Yo quiero decirle a usted y a la población que no existe ninguna posibilidad, ni en ese, ni en ningún otro caso en que se tramite un procedimiento judicial, de que cualquier circunstancia ajena a los operadores de justicia, esencialmente a los jueces y magistrados con sus empleados auxiliares, va a ocasionar impunidad o va a ocasionar dilación, retraso o tardanza en la tramitación de los expedientes ya mandada por la ley. Nosotros debemos de dejar claramente establecido a la sociedad, a la población hondureña, que en este caso específico de doña Berta Cáceres, lamentamos, es una situación desagradable el hecho del extravío del expediente. No lo deseamos, no lo quisimos. Desgraciadamente fue una circunstancia que acaeció producto en inicio de la ola delincuencial que tenemos aquí. No sabemos todavía si delincuencia común o delincuencia organizada. Eso ya lo dirá Ático, la DPI con la Secretaría de Seguridad. Pero sí nosotros lamentamos la pérdida de ese expediente. Y el casi trascendente es porque dichosamente nosotros contábamos en el Juzgado de Jurisdicción Nacional con unas diligencias, con unas copias certificadas íntegras, que hay que decirlo, el viernes en horas de la tarde, en el marco del proceso que establece el 158 del procesal civil, supletorio del procesal penal que no regula a cabalidad cómo se reconstruyó un expediente, las partes presentes ahí ante los magistrados de la sala de apelaciones. Ese mismo viernes, usted le pidió a todas las partes involucradas en el caso de la señora Berta Cáceres, del asesinato de doña Berta, que fueran al Poder Judicial. Me refiero a abogados defensores, acusadores privados, Ministerio Público. ¿Quién más estuvo ahí? CONADE, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Estuvo con su investigador de quejas. ¿Quién más estuvo ahí? Un representante de la misión de la MASI. Estuvieron toda la gente involucrada. Estuvieron dos representantes, me comentaron, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, además de los defensores de los diversos acusados, el Ministerio Público y los acusadores todos privados. los que tienen que ver con el asunto estuvieron en una Absolutamente reunión todos. el viernes por la tarde en el Poder Judicial. ¿Qué se constató ahí? Allí se constató concretamente, con la anuencia y por consenso y unanimidad de todas las partes, que las copias presentadas como el expediente reconstruido son exactamente las mismas que el original que se extravió. ¿Todos estuvieron satisfechos de eso? Todos, absolutamente todos. Todos saben y todos dijeron y todos manifestaron y todos salieron convencidos de que el hecho que se haya extraviado ese documento original no es sinónimo de impunidad en el caso de doña Berta. Exactamente eso. Ya sea a favor o en contra de los acusados, porque estaban todas las partes ahí. Así es, tanto las partes acusadoras constituidas por el Ministerio Público y la acusación privada, como la parte defensora constituida por los diversos defensores de los diversos acusados, como la parte que estaba observando en la verificación de la reconstrucción del expediente, MASI, Alto Comisionado de Naciones Unidas, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, se manifestaron completamente satisfechas del procedimiento llevado a cabo en el marco de concluir de que el expediente presentado, recién reconstruido, es exactamente el mismo que el expediente extraviado. Y que la cosa sigue. ¿Usted puede garantizar esta noche aquí que en el caso de la señora Berta Cáceres, que es el que nos toca puntualmente esta noche, no habrá impunidad? De ninguna manera, no habrá impunidad. Los procedimientos siguen tal cual están desplegados en la ley. De hecho, que el siguiente paso es la emisión por parte de la Corte de Apelaciones Penal de la sentencia que resuelve diversos recursos de apelación que van contra el auto de formal procesamiento interpuesto por las partes defensoras. La Corte de Apelaciones tiene pendiente dar a conocer su sentencia sobre recursos de apelación que presentaron los abogados defensores de los que están detenidos. Así es, y por eso estaba el expediente original en la Corte de Apelaciones, para estudiar las diligencias en un tribunal de alzada como es la Corte de Apelaciones y emitir una sentencia respecto de esos ¿Ya está recursos. esa sentencia? Entiendo que ya está esa sentencia. Esa sentencia puede ser admitir el recurso de apelación de los abogados de los acusados o rechazarla. O rechazarla, es decir, confirmar el auto de formal procesamiento emitido por el Juzgado de Letras de Jurisdicción Nacional,
modificar ese auto de formal procesamiento o revocar ese auto de formal procesamiento emitiendo los sobreseimientos provisionales o definitivos. Esas son las opciones que tiene la Corte de Apelaciones. Ya definió, ya resolvió la sala. Entiendo que después de cerrada la audiencia de reconstrucción del expediente, alrededor de las 4:30 de la tarde del viernes anterior, los magistrados de la sala de la Corte de Apelaciones Penal, en donde está reconstruido el expediente, se reunieron en pleno. Ya lo habían hecho con anterioridad a la pérdida del expediente, eso es muy importante, y emitieron su resolución al tenor del estudio del expediente. Entiendo que le emitieron ese mismo día, después de cerrada la audiencia de reconstrucción del expediente, pero que no ha sido posible la notificación a las partes de la misma en virtud de que entramos a horas y días inhábiles. A partir de mañana. A partir de toda esta mañana. semana de feriado en el Poder Judicial. Así es, sí. Entonces, por eso no se dio a conocer. Así es, sí. Sí, pero entendemos... ¿Se va a dar a conocer esa resolución o esa sentencia? El próximo lunes 10. ¿El lunes 10? De octubre en horas de la mañana, porque ya está... Es importante, licenciado Melgar, que la gente sepa que el expediente se perdió al tenor de lo manifestado por la magistrada Ramos el miércoles 28, en horas de la tarde, pero que antes del miércoles 28, las magistradas de la Corte de Apelaciones Penal ya se habían reunido en pleno y habían discutido los recursos y habían tomado una decisión respecto de los recursos. Entonces, ¿para qué se lo llevó a la casa? Si ya estaba resuelto. Para hacer la sentencia. ¿Le iba a redactar ella? Acuérdese que el procedimiento procesal en un tribunal colegiado, en una corte de apelaciones, es que los magistrados respecto de determinados casos, en una sola sesión, deliberan esos casos y toman una decisión. La decisión se hace en el marco de una sesión que ellos realizan ahí. El paso inmediatamente a seguir es que el magistrado o la magistrada ponente, que es el que hace la sentencia, redacte esa sentencia. La misma y eso magistrada, es lo que iba a hacer María Luisa Ramos. Ella iba a redactar la sentencia. Sí, que hay que decir también, para alejar cualquier tipo de duda, si las partes lo saben, acusación y defensores, que el hecho de que le haya en inicio, unas semanas atrás, correspondido la redacción de esa sentencia a la magistrada María Luisa Ramos, es un reparto que se hace por un sistema aleatorio en los distintos juzgados y tribunales de la República. Es decir, hay un sistema computarizado que no es posible manipularlo y que el sistema es alimentado de acuerdo a cómo van entrando los expedientes y el sistema dice a qué magistrado le toca redactar la sentencia. No es una división del trabajo que se hace por los propios magistrados, sino por un sistema informático. Y ella se llevó ese expediente esa noche para redactar la sentencia. Así es. Eso tenemos entendido por la manifestación. ¿Le iban a dar a conocer será el jueves o viernes? El jueves o viernes. Ella dice que como ya venían estos días de vacaciones y como el pleno de magistrados ya se había reunido resolviendo el expediente y ya estaba tomada una decisión, ella no se quería ir con el pendiente a las vacaciones de tener que volver después de vacaciones a redactar la sentencia, sino que quería dejarla redactada, firmada y notificada a más tardar el día de ayer viernes. Aparte de que usted ya nos informó aquí que dio instrucciones a Inspectoría para que investiguen la falta administrativa y está la orden de los investigadores del Ministerio Público para evaluar la parte penal de la responsabilidad o negligencia de la magistrada. Usted también emitió una circular ya prohibiendo que cualquier juez o magistrado saque cualquier expediente. Así es, totalmente. De cualquier tema. No queremos que nos vuelva a ocurrir lo mismo, ni con un expediente emblemático igual o similar a este, ni con ningún otro expediente, aunque no sea considerado de los emblemáticos. Por años de años en el Poder Judicial, que jueces y magistrados se llevaban para estudio, para lo que sea, a su casa los expedientes, ¿se acabó? Eso se acabó. Eso no puede volver a pasar. ¿Desde el viernes se acabó? Quien lo haga debe de saber que será sancionado como establecen los procedimientos administrativos o disciplinarios del Poder Judicial. Porque ya la LOAT, la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales, y los distintos códigos, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil, establecen cómo se llevan a cabo los procedimientos de custodia de los expedientes, y esto lo decimos en la circular del viernes. Es el secretario de cada juzgado el encargado de la custodia, y los expedientes no deben de salir por ningún motivo a las casas o a otros lugares que no sean estando en la sede del tribunal. Vamos a un corte comercial, en un momento continuamos.
Bueno, hay muchas preguntas, por supuesto, mensajes. He tratado de formular la mayor parte de preguntas que nos han enviado nuestros amigos. Hay una buena aquí que dice, bueno, usted dice que se prohibió sacar cualquier documentación, expediente por parte de jueces y magistrados para su casa, para analizarlo y lo que sea, como se ha hecho históricamente. Así es. En el Poder Judicial. Eso se acabó. Así es. A partir de este viernes pasado. Pero aquí me preguntan, ¿se podrá de ahora en adelante, o le preguntan a usted, ¿se podrá de ahora en adelante que copias certificadas se puedan sacar de la Corte Suprema de Justicia para llevárselas a su casa para estudiarla y así de esa manera los magistrados avanzar en los casos pendientes de ser enjuiciados? Mire, me han llamado este fin de semana muchos magistrados y jueces manifestando una preocupación por la prohibición de llevarse los expedientes a la casa, en el sentido de que ya no podrán avanzar en esas horas en la tramitación o en el estudio de los expedientes para cumplir con los plazos establecidos por la ley y emitir la sentencia o los autos en esos plazos. Yo creo que cosas como esta es una alternativa que se pueden tomar en cuenta por parte de la Corte Suprema de Justicia en relación a que el expediente original no hay ninguna razón para que salga, pero en casos calificados, situaciones emblemáticas, cosas complicadas, casos complejos, cuando los expedientes tienen plazos muy cortos para emitir una sentencia o un auto, yo creo que puede haber una alternativa de solución a este problema mediante la certificación por parte de los secretarios de los juzgados al juez o magistrado que desee tener distinto a la sede judicial un expediente para su respectivo estudio, pero deben de ser en causas debidamente calificadas. Así es de que estamos implementando también a raíz de esta lamentable pérdida del expediente, mecanismos que nos permitan a nosotros tener en los distintos juzgados y tribunales la seguridad necesaria para la custodia de los expedientes. Porque recuerde, ahora fue a la magistrada Ramos conduciendo su vehículo en la vía pública que le pasó, pero no estamos exentos de violentaciones a edificios judiciales que a lo mejor no cuentan todavía con los mecanismos de seguridad establecidos para evitar sustracción de documentos o de piezas de convicción. Entonces estamos estableciendo procesos para contar con bóvedas, con cajas de seguridad, con paredes reforzadas y con todos los implementos necesarios, con todas las herramientas para custodiar de la mejor manera posible los expedientes y las evidencias. Conclusión, prohibido sacar expediente, documentación original. Así es prohibido. ¿Sí pueden hacer copias certificadas? Así es. Sí, así es. La MASI se le vino con todo, ¿eh? Sí. Estuvimos conversando con el doctor Jiménez. Un momentito. Veamos lo que dijo la MASI sobre este tema. La MASI o sea, no anduvo con vacilaciones. La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras instó hoy a las autoridades hondureñas a realizar una rápida y enérgica investigación en relación a la sustracción del expediente judicial del caso del asesinato de Berta Cáceres, hecho considerado como grave e inadmisible. El robo del expediente judicial de Berta Cáceres es un hecho delictivo que requiere una enérgica actuación de las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial para identificar y sancionar a los culpables, sostuvo Juan Jiménez Mayor, vocero de la MASI. La acción de la jueza que habría llevado el expediente en su vehículo sería de una grave irresponsabilidad, dijo la MASI. Además, la MASI solicitará al Poder Judicial un informe sobre los procedimientos administrativos que autorizan la salida de documentos de las sedes judiciales y planteará las reformas necesarias que impidan que este tipo de hechos vuelvan a suceder. Finalmente, la MASI verificará los actos de investigación del Ministerio Público para aclarar la desaparición del expediente a fin de llegar a los responsables de este hecho que representa una grave obstrucción a la justicia. Así es, el doctor Jiménez Mayor se comunicó con su servidor. Antes de eso, ¿es cierto, según la MASI, yo quiero saber su opinión, que esta situación, que la desaparición del expediente original del caso de Berta Cáceres representa una grave obstrucción a la justicia, sí o no? Dada que estaban las copias íntegras en el Juzgado de Jurisdicción Nacional, la respuesta es no. Por eso dijimos aquella frase de casi intrascendente desde el punto de vista procesal, porque fuimos capaces de, en horas,
recuperar absolutamente todas las copias originales del expediente. Y esto ya se lo aclaró, ya se lo dijo usted a la MASI, eso que nos acaba de decir, se lo dijo usted a la MASI. Así es, nosotros hemos estado conversando con el doctor Jiménez Mayor el jueves en la noche, él me llamó. El viernes en la mañana tuvimos un par de acercamientos telefónicos, recibí una nota, tal como lo dice el comunicado de ellos, en donde se nos pide que expliquemos cuál es el procedimiento a seguir en el caso de la custodia de los expedientes. Ese mismo viernes, en horas de la tarde, le contestamos esa nota y hemos también entablado comunicación el viernes, en el caso de la presidencia del Poder Judicial, con algunos embajadores que han estado en contacto directo y preocupados desde que se aconteció el asesinato de la señora Cáceres. Verbigracia, el embajador de la Unión Europea, el embajador americano, el embajador de Canadá, que en este último es quien coordina el G16, es decir, los embajadores en nuestro país, y hemos tratado de explicarles de manera directa cuáles son las circunstancias que rodearon el extravío y el hecho de que en nuestro punto de vista, por la recuperación inmediata del expediente, no iba a propiciar ese extravío, impunidad o dilación en la tramitación del mismo. Y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Quiero que pongamos el segundo rótulo, que comienza con la palabra lamenta. Ahí está, gracias, muy amable, atentos. Dice la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, lamenta que hechos como este erosionen más todavía la confianza del sistema de justicia y dé motivos para que nacionales y extranjeros pongan en duda la voluntad política para investigar y castigar a los responsables materiales y a quienes ordenaron este asesinato, continuando de esta forma con la impunidad histórica del país. ¿Qué le responde usted a la universidad? No, de ninguna manera, no estamos de acuerdo con ese criterio, no hay impunidad, en ningún momento, ni siquiera un segundo, se produjo algún grado, ni siquiera mínimo, de impunidad, ni siquiera de dilación, ni siquiera de retraso en la tramitación del expediente. Es una opinión que nosotros no compartimos. Entendemos que la universidad está preocupada por los diversos temas que no son directamente relacionados con el quehacer educativo de la entidad. Entendemos su preocupación por este caso, pero no compartimos en este caso el criterio esbozado en ese comunicado. Vamos a un corte comercial y regresamos en un momento. La Agencia Técnica de Investigación Criminal dependiente del Ministerio Público, a través de su director Ricardo Castro, dijo lo siguiente sobre el tema del extravío de esta documentación. Este caso es un caso muy emblemático que la Agencia Técnica y el Ministerio Público, pues a través de la Dirección de Fiscalía, ha resuelto en parte. Y si piensan que realmente este caso va a quedar impune con el robo de ese expediente, pues están muy equivocados. Hemos abierto 3 líneas. Una, que consideramos que puede ser un caso que definitivamente alguien interesado, grupos interesados en que no se llegue hasta el final de este caso, lo cual está muy equivocado. La otra línea es que grupos que quieran dañar al Estado, porque este caso realmente internacionalmente le ha causado mucho daño al Estado. También no estamos descartando, y la última, que podría ser un robo común. Ricardo Castro, director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. ¿Qué tiene que decir ante esto que está haciendo el Ministerio Público investigando este caso? Desde el momento en que su servidor se enteró de la situación, nos comunicamos con el fiscal general de la República, le manifestamos la situación y le solicitamos de manera muy respetuosa el apoyo en el tema de la investigación penal, no solo del robo del vehículo, sino fundamentalmente del extravío del expediente, para que se deduzcan las responsabilidades pertinentes al caso. Nosotros estamos muy atentos, hemos hablado también con don Ricardo Castro, director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, lo tuvimos en la Corte Suprema de Justicia, propiciamos una reunión entre él y la magistrada María Luisa Ramos para que ella le contara de manera personal, detalle a detalle, lo que aconteció ahí en ese proceso, y entiendo por manifestaciones privadas que me ha hecho el abogado Castro, director de ATI, que están avanzando en la recopilación de las pruebas necesarias que son muy importantes para el esclarecimiento de este hecho. O sea que está la ATIC por la vía penal investigando el extravío. E Inspectoría de Tribunales por la vía disciplinaria administrativa a lo interno del Poder Judicial, para tomar a la brevedad del caso una decisión en torno a este tema, y ojalá podamos, si es toda la voluntad, esclarecer todas las situaciones que atañen al mismo. ¿Cuál es su mensaje esta noche sobre ese tema? Nosotros lamentamos en primer lugar la pérdida del expediente, entendemos que no ha sido preliminarmente al menos una situación
que ha sido querida o deseada ni por la magistrada María Luisa Ramos y menos por cualquier otra entidad. Nosotros estamos en la mejor voluntad de deducir las responsabilidades que correspondan en ese caso y en general para nosotros al final de cuentas el 100% de los casos de los expedientes en el Poder Judicial son importantes. Nosotros queremos desplegar un mecanismo que nos permita ir prescindiendo, irnos deshaciendo de que las actuaciones judiciales en la materia penal, en la materia civil, en la materia laboral y en la contencioso administrativo no necesariamente consten en papel. Ahora la justicia moderna, y desde hace ya algunos años en los países desarrollados, no consta en papel, consta en plataformas informáticas que no son papel, que implementan otros mecanismos que tienen muchísima seguridad y que proporcionan el acceso directo no solo a los operadores de justicia, sino cuando procede a las partes en el proceso y a veces hasta la ciudadanía en general mediante la implementación de mecanismos de control. Estamos trabajando en eso, pedimos a la ciudadanía comprensión, pero a la vez damos un hálito de esperanza en el sentido de que esperamos que esta cosa no vuelva a ocurrir y ya se han dictado las medidas necesarias y estamos trabajando en pro del mejoramiento de los sistemas de justicia. Abogado, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Muy licenciado. amable. Un saludo. Vamos a un corte comercial y regresamos con un importante anuncio después de la pausa. Ya se está exhibiendo en los cines, en distintas ciudades del país, la película El Paletero. Y esta noche está aquí Michael Bendek, es el director de la película hondureña El Paletero, con un importante anuncio y una importante invitación. Michael, gracias por estar aquí. Buenas noches, Edgardo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, quiero invitar a todo el pueblo hondureño que asista a las salas de cine a ver El Paletero, que es una película 100% hondureña. Estrenamos el 15 de septiembre, ya estamos en nuestra tercera semana y estamos muy contentos con el público hondureño que ha asistido a las salas de cine y a la gente que la ha recomendado. Ha gustado mucho, al punto que me han escrito las personas que digamos, ayer estaba llena una sala y al final de la película empezaron a aplaudir. Esas son cosas que, excelente, que a uno qué bueno. lo Así alegran. Es, lo animan, lo alegran. Exacto. Sí. Este es su primer largometraje, ¿verdad? Tiene 10 años como director. Sí. Tiene 10 años usted de estar en el cine. Usted es un hondureño que sabe de este tema y que obviamente este es como el despegue suyo ya como director de cine aquí en el país. Es el despegue también de las dos empresas que están realizando este proyecto, de Hondufilms y de Eduardo Andoni Enterprise, que realizamos este proyecto este año en el mes de marzo y febrero, en los meses más cálidos. Y bueno, la temática de la película es como un western moderno, contemporáneo, de un paletero que después de la muerte de su madre, él se emprende un viaje hacia Pueblo Viejo, que es un pueblo ficticio dentro de la película, a cobrar justicia. Entonces... y no les vamos a contar nada más. Un poquito de acción, un poquito de comedia. ¿Filmada todo aquí? Filmada 100% aquí en Honduras. ¿Y con actores? Hondureños. Hondureños también, todos. Sí. Muy bien. Estuvimos en las comunidades de Yuscarán, de Comayagua. ¿Cuánto tiempo tomó filmar una película? Pues el desarrollo del proyecto en sí, 2 años. 2 años. Ya el rodaje fueron 1 mes y medio. Ya postproducción, edición, 3 meses y medio. Y ahorita ya en salas. O sea que son como 2 años y medio más o menos. O sea, no es fácil producir una película, ¿verdad? No es fácil, pero... Y es costoso además, ¿verdad? Es bien costoso y solo con el apoyo del público hondureño se puede volver a hacer otro proyecto como este que realmente tiene bastante calidad técnica y bastante también amor de parte del elenco y del equipo de producción. Y bueno, lo que nos alegra es que mucha gente ya las está viendo y la está disfrutando al 100%. ¿Y se están mostrando la película? ¿Se está exhibiendo aquí en Tegucigalpa en cines? Estrenamos a nivel nacional. A nivel nacional desde Choluteca hasta La Ceiba. Choluteca, Ceiba, San Pedro Sula. El Progreso, Tegucigalpa. Comayagua, Cihuatepeque. Y es de aprovechar este feriado morazánico. Este feriado morazánico la gente puede ir a ver la película y también puede ir a las localidades donde se filmó para tomarse fotos y luego ir al cine a verla. Por supuesto. Y si vienen de fuera de la ciudad, muy buen momento para aprovechar y disfrutar de esta película. Muy bien. Pues don Michael Bendek, lo felicitamos. Es hacer una película, como usted lo dijo, son 2 años y medio. No es nada fácil. Es altamente costoso.
y la única recompensa que usted puede tener es que el público vaya a verla y que haga comentarios. Que el público se entretenga, que cuando vaya al cine haga sus comentarios, disfrútela, que realmente la va a disfrutar de principio a fin. Va a haber bastante acción, un poquito de comedia y un poco de drama y bastantes paisajes hondureños que son muy hermosos y bueno, ustedes la van a disfrutar. Muy bien, y es un gran despertar el que tenemos en el cine hondureño en los últimos años. Es muy interesante, este año se han realizado más de 5 producciones y siguen saliendo, hay bastante talento hondureño, bastante gente que está capacitando afuera y está regresando al país y está aportando su talento en el país, que es muy importante poder hacer producciones que también podamos exportar y esta sin duda también la vamos a estar proyectando a nivel centroamericano y también la queremos presentar en los Estados Unidos, en las ciudades donde hay bastante hondureño para que se sientan orgullosos de su tierra. Excelente idea. Muy bien, felicitaciones de nuevo, Michael. Los invitamos para aprovechar este feriado largo toda esta semana para que puedan ir a los cines de su localidad a ver El Paletero y hacer los comentarios y hacer patria también, porque de eso se trata, de apoyar a estos hombres que hacen una ardua labor, complicada labor de hacer cine aquí en Honduras. Y muy emocionante también, y queremos seguir contando historias, y solo con el apoyo de ustedes, llenando las salas este feriadito de octubre, vamos a poder seguir haciendo producciones de alto calibre. Y que sea un orgullo para Honduras. Exacto. Muy bien, como lo es usted. Gracias, Michael Bendeck, director de la película El Paletero, por estar aquí y éxitos y suerte. Muchas gracias. En este proyecto como en los que están por venir. Gracias a ustedes por su atención al programa de esta noche. Buenas noches y que estén bien.